Rodri, ¿cómo estás? Muy bien, papá. Estás con dos parejas donde siempre tenés la obligación de ser protagonista. ¿Cuánto hay de presión? ¿Cuánto de responsabilidad? ¿Cuánto de disfrute? Creo que hay las tres. Ujú. Presión, responsabilidad y disfrute. Siempre cuando estás con un deportista o un jugador de pádel que aspira a lo máximo, la presión está implícita. Y el disfrute, que es una palabra que está muy de moda hoy, que no hay que entrar a disfrutar, sí, se puede disfrutar, pero cuando estás ahí con los dientes apretados, se disfruta de otra manera. O sea, disfrutas, yo creo que los que pelean al máximo disfrutan distinto, no ese disfrute que la mayoría de la gente cree que disfruto tirando con una sonrisa, y no, ese no es Ujú. el disfrute. El disfrute pasa por otro lado. ¿Con Paquito Porque, Lebrón y disfrutás? ¿Sí? sí, claro, claro que disfruto. Si no, no hubiese agarrado el reto. Ujú. Yo creo que a todo el que está metido en esto y le gusta eso. O sea, una pareja que vaya todo bien y que está bien porque puede ganar igual, pero al fin y al cabo te divertís y la pasás bien y sufrís y llorás y te reís con la gente que tiene Ujú. algo más. Y Paco y Lebrón lo tienen todo. Lo tienen todo, de la alegría al llanto en un segundo. Y, y a mí me gusta por lo que es la competencia. Ujú. Yo también me caliento, yo también les digo cosas. Sí. Hay veces que por ahí digo, ahora no toca, e intento bajar para tratar de enderezar un poco el barco si veo que se está yendo por otro rumbo, pero, a mí me gusta. Es claro que no es una pareja común y corriente, que todo lo que hagan ellos va a repercutir, para bien y para mal. Para bien y Eso es para bueno. mal. ¿Cuánto se está viendo la mano del entrenador en esta pareja? Porque la primera entrevista que tuvimos hablamos sobre las diferentes velocidades. ¿Estás pudiendo nivelar eso o crees que todavía le falta? No, le falta, porque no es muy diferente el entrenamiento y los partidos en entrenamiento que después cuando salís a competir. Y está claro que por ahí Paco tener que acomodarse a la velocidad de Lebrón ¿Cuál es la velocidad del Lebron? eh, es muy rápida, no sé cómo, Sí. cómo medirla, pero Lebrón tiene una visión de juego en base a unas cualidades propias que es muy rápido. Y seguirlo es muy rápido, Mm. porque no sabes bien para dónde va a salir, no sabes cómo va a salir. Entonces es difícil, te puede salir de la misma pelota, te puede hacer cruzado, paralelo, fuerte, el globo. Claro. Entonces es difícil anticiparlo y seguirlo. Mm. Lo que hacían con Galán tenía un ruedo muy amplio Mm. y son dos características similares, dos portentos físicos que ocupan mucha pista. Y Paco es un crack, es un Mm. número uno, pero con otro estilo de juego. Entonces, la difícil tarea que nos encontramos hoy es decir, pará, vamos a tratar de encontrar la mejor versión de esta pareja y cómo tiene que ser. Hay momentos que podemos ir, hay momentos que es preferible esperar, hay que tener paciencia. Eso. Bueno, eso es lo que hay que encontrar. ¿Crees que tiene más margen de mejora fuera o dentro? ¿Por qué? Porque uno abre las redes sociales hoy, es inevitable, los jugadores lo hacen, los entrenadores, los periodistas, y vemos que hay mucho interés puesto o el foco está puesto en los tratos que quizás tienen los banquillos o cómo se hablan. Y cuando después se lo preguntan a los jugadores, lo naturalizan y dicen, somos amigos, con tu hermano ¿cómo te hablas? No tenés momentos, pero en el Sí, fondo, sí. ¿no lo querés? Yo creo que todo pasa por el resultado, Por ganar. por ganar. Cualquier pareja que entra en este estado y con esta presión, y más ahora después de una separación en donde uno de los dos componentes fue para arriba y el otro está encontrando el cómo subir, creo que se acentúa un poco más. Y tranquilamente Paco y Lebrón, si el otro día le hubiesen ganado a Tapia Coelho, que tuvieron Mm. las dos bolas de partido, Hoy somos. no hubiese pasado por ahí lo que pasó ayer en el banquillo y se hubiese dilatado por ahí un poco más, o por ahí no llega nunca porque agarran esa subida y empiezan a agarrar confianza jugando y ya juegan a un ritmo eh, para estar todo el tiempo ahí arriba. Creo que pasa por eso, pasa por ese puntito de confianza, Mm. decir, ya me saqué la espina del primer Falta el torneo, título, falta el que llegue el título. título. Rodri, en tu caso, hace algunos días hubo un poco de repercusión por alguna declaración que hiciste, que desconozco el contexto en el cual explicaste, pero a grandes rasgos era que Premier Padel debía virar hacia un formato más reducido, donde los jugadores de elite jueguen, y ponías esa comparación con lo que pasa en MotoGP.
¿Es así la frase que dijiste o si podés no, explicarla y ampliarla? puse la comparación de MotoGP porque es lo que se me ocurrió, pero en ningún momento yo dije que el pádel tiene que ser para 16 parejas o 16 jugadores. Creo sí que el pádel o Premier Pádel tiene que fomentar el circuito más elitista, porque para todos los que me criticaron, me dijeron 3.000 millones de cosas, Sí. lo que no saben detrás de esto es que hay un promotor y un organizador que si siguen sosteniendo este formato, no va a hacer más pruebas porque pierde mucho dinero. Bien. Entonces, no está preparado todavía el pádel, la estructura, por más que se quiera decir, no, Premier Pádel cuenta con un pulmón espectacular, sí, pero no va a perder dinero todos los fines de semana o todos los torneos. Entonces, la idea es que se solvente solo y que los promotores ganen dinero. Sí. A día de hoy, como está la estructura, los cuadros tan grandes, la cantidad de jugadores, jugadoras, hotel, pabellón, pista, es insostenible. Entonces, lo que dije yo es que Premier Padel tiene que ser un circuito más elitista Sí. y que, por ejemplo, los P2 tengan el lugar que tendrían que tener, que es para que los 8 primeros no jueguen el P2, no vayan, y eso le dé lugar a los de abajo a que... el problema de la mejora es lo que hablábamos en el punto anterior, la confianza. O sea, si un jugador juega primera ronda todo el año y pierde primera ronda, jugó 30 partidos oficiales, es muy difícil subir. Entonces, para vos subir necesitas confianza, y la confianza te la da ganar. Entonces, el P2, si no juegan los 8 primeros, va a empezar a ganar a alguien de más abajo y le va a subir la confianza, se va a venir arriba y posiblemente mejore su nivel. Y así la escala para abajo, los FIP Platinum, los FIP Oro, todo eso tendría que ser una estructura para que toda esa gente que hoy está en previa o no pasa el corte o lo que sea, tenga un lugar donde competir, donde generar confianza y donde ir avanzando hasta llegar a la élite. Lamentablemente no puede haber 100 jugadores top élite. No, o sea, está claro que cuando hay un ranking hay un embudo y el 1 es 1. No hay 5 número 1. ¿A cuánto cortarías el cuadro en los P1 y Mayor? Yo creo que como el formato que estaba antes que tenía World Padel Tour me parece un cuadro bueno, me parece un cuadro decente. Y si querés los Major, dejarlos como está, porque hay otra estructura en el Major. Se hacen lugares en donde sí vos podés tener en Qatar, en Roma, en París, podés tener, o en México en su momento, podés tener una cantidad de pistas espectaculares, lugar por todos lados, comodidades. Bueno, 4 Major que serían los de un cuadro más grande. Y después el resto hacerlo con un poquito más de calidad y también que los promotores le puedan dar el servicio al jugador por el cual Premier apostó. Bien. Los jugadores apostaron por Premier por una cualidad que se vio en el primer año. Y ahora estamos viendo que es más difícil sostenerlo, porque se agregaron las chicas, porque los cuadros son muy grandes, porque los lugares no se pueden poner tantas pistas con tanta comodidad, las transmisiones, o sea, va siendo todo un poco más complicado. Entonces, mi relación a hacer esa declaración fue justo por eso. Y lamentablemente, yo creo en la meritocracia. O sea, no puede ser que un jugador quiera que esté 100 del mundo, pretenda lo mismo que el jugador que está en las finales todos los fines de semana. A ese se le acercan los patrocinadores, la gente prende la televisión para verlo. Bueno, la gente paga un ticket por ir a ver a esos jugadores, no por ahí por ver al 100. Por ver al 100 van a pagar o lo van a apoyar, pero menos cantidad. Entonces es normal que se apueste por eso. Me parece algo lógico de cualquier empresa o de cualquier deporte. Si no, no pondrían, vos mirás el tenis, mirás, bueno, ¿por qué no sé, el Madrid y el Barcelona juegan a horarios centrales? ¿Por qué? Porque es así, o sea, no es tan difícil. Y lamentablemente los jugadores tienen que entender que si quieren llegar a eso, tienen que entrenar, tienen que romperse más el lomo para poder llegar ahí. Y si lo hacen, tienen la posibilidad de llegar. O sea, la posibilidad la tienen todos. Y si mirás, como dijo Chingo el otro día, durmió en un coche. Y yo conozco un montón de jugadores que vinieron y que lo pasaron mal económicamente. Sí. Y de hecho yo siempre cuento mi experiencia, perdóname. Yo dejé de jugar porque no tenía dinero. Y porque digo, no, yo no puedo. Y creo que tenía un nivel mucho más aceptable de muchos de los que por ahí hablaron, me criticaron y dije, no, yo no tengo patrocinador, no me pagan, tengo que ganar y no puedo ganar. Entonces, si no puedo ganar y yo no fui a protestar a nadie, no,
que no, esto no es para mí, tendré que buscar mi camino y punto. O sea, ser número uno no es para todos. Yo me pongo en este lado en defensor del diablo, ¿no? Del otro lado, Sí, sí. y digo, soy un jugador de previa que estoy Para que me vino un poquito en de este bajón de la abajo. comida y... Y ahora levantamos con eso. Sí. A ver si llega algo. Rebote. Bueno. ¿Qué hacemos con todos esos jugadores que hoy están compitiendo dentro de Premier Padel y con este cambio que no deja de ser una charla filosófica entre dos personas, se caerían del circuito? No se caen del circuito, o sea, el ranking seguiría siendo el mismo, se cambiaría el corte, pero tendría que haber otros torneos donde ellos puedan jugar. Para poder tener la posibilidad de que en ese punto, si vos por ejemplo, el P2, te hablo del P2, si al P2 no lo dejas jugar a los 8 primeros y la pareja que accede a ese P2 tiene un buen resultado y llega a las finales y gana, suma más que la persona que entra en cuadro y pierde en primera ronda. No, te lo sumo del otro lado. Yo soy promotor en algún momento P2. lo pasa. Hoy no hay diferencia entre el P2, P1 y medio, porque en definitiva Asunción, Mar del Plata, tuvieron los mismos jugadores, Sevilla. Puede llegar a ser tentador para un promotor hacer un torneo sin las 8 mejores parejas. Pero pasó en el tenis. Entonces, en algún momento no puede haber 50 P1 al año. O sea, P1 va a haber la cantidad que haya. Entonces, el promotor que quiera apostar con el pádel empezará con un P2, empezará con un FIB y ahí tendrá que escalar. En cuanto se caiga un torneo, bueno, vos tenés tu lugar y en cuanto se caiga un P1, el primero en la lista sos vos por antigüedad, porque hiciste un torneo espectacular, porque estás muy bien valorado, todos los jugadores dijeron que tu torneo fue impresionante. Ahora hiciste un P2 y no está bueno, no te podemos dar un P1. Esa sería para mí la escala. Y esto es lo mismo, te vuelvo a lo mismo, la meritocracia. O sea, si hiciste un P2 malo y no puedes tener un P1. Te saco de este apartado que te trajo tanta controversia para meterte en otro, que tenemos fecha confirmada para el Mundial y ya Vela levantó un centro por este lado. Dijo, me voy a romper el lomo para que tengan la duda ustedes en estos 4 meses. ¿Lo ves capaz de ir al Mundial? Pero claro. Sí, cómo no. Es competitivo, está en el circuito que están todos, gana partidos, está jugando bien. Claro, no está descartado como un montón de otros, que por ahí no se ven lejos. Nosotros con Gaby estamos siguiendo muy de cerca a todos los que pueden jugar, y sí que es verdad que vos ves si hay un cambio generacional, o sea, hay gente de 40 y pico en la selección y hay gente de 18, 20, 22 que viene pisando fuerte y bueno, en estos 4 meses estará la lucha por los lugares, pero... ¿Cuánto depende el estado de forma en el que lleguen? Lo que creo fundamental es las últimas semanas van a ser claves, porque en fin y al cabo vos querés llegar con la confianza alta. Y si por ahí vos hiciste una primer mitad de año espectacular y después te empezaste a caer y no estás consiguiendo resultados y no estás jugando bien, y viene otro con menor ranking, pero que ves que está con la flecha para arriba en ese momento, bueno, eso es lo que tenés que evaluar. Si llevas a uno con la flecha para arriba por ese momento, o si valorás más la trayectoria y las cosas para decir, no, bueno, me inclino más por lo que pueda pasar en un momento clave, de apoyarme más en la trayectoria y en la experiencia que en la juventud. Rodri, un placer. Igualmente, papá.